Bueno, el camino ha sido infructuoso, lleva muy buen rollo, pero se ha quedado en nada. Mira que era bonito, ¿eh? Era bonito, bonito, pero se ha quedado aquí en nada. Pues no sé, seguimos buscando. Bueno, tercera ubicación, se nos está haciendo se nos está oscureciendo, entonces no sé si vamos a conseguir la toma. Es un buen momento porque es la hora dorada, pero claro, buscando un emplazamiento chulo, que no hubiera cables, no hubiera nada así un poco, pues es un poco complicado. Pero bueno, vamos a ver si por este camino podemos despegar y a ver si podemos hacer la toma de las montañas estas que buscamos, que son tan bonitas. Aquí lo que pasa es que para despegar el dron lo tenemos un poco chungo. Ya lo tenemos ahí, vamos a volar. Bueno, pues esta era la primera opción. Aquí era donde teníamos que haber venido a volarlo, y la idea hubiera sido hacer toda esa ladera un poquito, ¿vale? Y bueno, llegar un poco, no hasta el pueblo, pero cerca del pueblo. Y como veis allí al fondo, no sé si se podrá apreciar por las imágenes, se ve el mar. Pero ya nos ha pillado el toro, además con la luna, que está súper bonita. Bueno, y ahora estoy buscando un sitio que sería el sitio maravilloso para el próximo día. Ahora que lo tenemos controlado, dejar el coche donde lo hemos dejado, andar un poquito, que también es la excusa, y así nos movemos. Y desde aquí, bueno, más o menos hemos ganado altura, con lo que es interesante. Y sería buscar un sitio que no estuviera en medio del camino, claro, evidentemente, que no fuera un huerto ni fuera nada,
y volar y tener más batería, porque pensaba que la batería del dron, porque el último día que lo hicimos volar, como no lo hicimos volar, pensaba que estaba al 100%, pero va a ser que no. Entonces, bueno, hay que buscar un sitio bonito para el próximo día. Bueno, al final no hemos podido grabar lo que queríamos, pero nos regala esta maravillosa imagen. No sé si se podrá ver, no sé si lo estáis viendo, pero ahí la luna. Vamos a intentar hacer una foto a ver si se ve.